¿Qué tipo de persona se convierte en Chohan de un rayo? ¿Quién es el maestro El Moria? ¿Y cuál fue su papel en la historia? Señora Prophet, ¿podría usted hablarnos más sobre los maestros de los 7 rayos? En esta era de gurús, maestros e instructores, es importante entender que en verdad hay quienes han seguido las disciplinas del sendero de Cristo y de Buda, dominando tiempo y espacio y se han hecho uno en la luz eterna. A estos maestros se le llama maestros ascendidos porque se han unido a Dios por medio del ritual de la ascensión. La ascensión es simplemente la aceleración del índice vibratorio de los electrones y del mismo núcleo de los átomos de ser hasta que esa vibración se intensifica tanto que el individuo literalmente desaparece de la vista o del espectro visible de los discípulos. Nos estamos desarrollando en una línea muy fina de un espectro. Sabemos que hay sonidos que no podemos oír porque están más allá de nuestro espectro. Sabemos que hay manifestaciones que no podemos ver y que se fotografían con la cámara Kirlian. Podemos sentir la presencia del aura pero no podemos verla. Jesús no fue el único Hijo de Dios que ascendió en el núcleo de fuego blanco. El sol central de ser. Ha habido muchos hijos e hijas de Dios, antes y después de su nacimiento, que han logrado esa unidad. Estos hijos e hijas de Dios son nuestros hermanos y hermanas en el sendero. Ellos no son las excepciones, sino la regla, son la personificación de la regla, o el logos. La palabra de Dios misma. Ellos han tenido los mismos recursos que tenemos nosotros, una llama trina de la Trinidad dentro del corazón, un ser real, que es el ungido, el Cristo, el Buda. Y una presencia yo soy, a quien Moisés vio en la zarza que ardía sin consumirse. Estos maestros se han convertido en la autoridad a través de sus propias disciplinas. Y algunos, a través de seguir uno de los rayos de Dios, se han convertido en el Chohan de ese rayo. Permanecen como los guías del sendero que muestran a sus discípulos el camino de regreso al centro de su propio ser a través de ese rayo. Los Chohanes, entonces, vienen a enseñarnos cuál es la verdadera enseñanza de Cristo para nuestro rayo particular. El Moria explica en su libro El discípulo y el sendero. Cada uno de los 7 rayos es el cumplimiento de un aspecto de la conciencia crística. Está personificado por un maestro ascendido que se ha graduado de las aulas de la tierra. Ha ascendido a la presencia del Yo Soy, el que yo soy, y ocupa el lugar como el instructor en él. Camino de la automaestría de ese rayo, o radiación particular, de la mente crística. De esta manera, como Chohan del primer rayo, yo enseño la ley de la voluntad de Dios y la maestría de la energía a través del chakra de la garganta en la ciencia de la palabra hablada. 1. El Señor Lanto, el maestro de la sabiduría que enseñó el camino de la sabiduría en la antigua China, instruye sobre el sendero del logro a través de la iluminación, la definición y el dominio en el chakra de la coronilla. Como pueden ver, el chakra de la coronilla es el centro para la mente de Dios, así como el chakra de la garganta es el centro para la voluntad de Dios. Estos Chohanes nos dirigen en la maestría de cada uno de los 7 rayos a través de cada uno de los 7 chakras. Moria continúa. Pablo el Veneciano, quien encarnó como el artista italiano Pablo el Veronés, es el señor del tercer rayo del amor divino. Sus chelas aprenden el arte de guardar la llama a través de la disciplina del amor y de la maestría del flujo de las fuerzas creativas por el chakra del corazón.
El Chohan del cuarto rayo es el maestro Serapis Bey, un espartano como jamás vi uno, cuya determinación ardiente ha salvado a más de un alma de la blandura de la autoindulgencia. Sus chelas reflejan la bravura de su maestro, ya que son inflexibles en su dedicación a la pureza, concentrada como la luz de la madre en el chakra de la base de la columna. Los maestros de la India enseñan que el chakra base es el punto focal para la diosa Kundalini y para elevar las energías a los otros chakras. Es Serapis Bey que nos enseña esta disciplina. Hilarión, devoto de la verdad y del científico de la nueva era, encarnó como San Pablo. Como Chohan del quinto rayo, revela el sendero de la maestría a través de la ciencia, la verdad, la curación y la visión inmaculada de Dios a través del chakra del tercero ojo. Hilarión está muy involucrado en el trabajo con los ateos y agnósticos. Él viene para mostrarnos que la verdadera religión es la ciencia más alta y que toda la religión puede ser probada si aceptamos la prueba de eso que se manifiesta tanto dentro de nosotros mismos así como de aquello que se manifiesta fuera de nosotros. Y así es equitativa tanto la prueba empírica de Dios interna como la prueba empírica de Dios externa. Pienso que la gente a veces cree que el camino de la religión no se puede combinar con el camino de la ciencia, pero Hilarión, el apóstol Pablo, nos muestra que, en verdad, la verdadera religión y la verdadera ciencia son una y la misma vibración. Moria continúa explicando. La bienamada maestra ascendida Nada, nuestra Chohan femenina, que encarnó como abogada en defensa de la justicia cósmica, presta sus servicios como Chohan del sexto rayo, mostrando el camino de Jesús. El camino del servicio y la ministración humildes que adorna los talentos de otros con la rosa del desinterés y desencadena su potencial creativo a través de la maestría de la energía en movimiento en el chakra del plexo solar. Esta es la razón por la cual aquellos que sirven en el sexto rayo con Jesús y Nada tienen una naturaleza muy devocional. Su chakra es el plexo solar, el cual se enlaza al elemento agua, el cuerpo de agua, y por lo tanto su sensación por Dios es intensa. Pero desafortunadamente esa sensación se traduce a menudo en un fanatismo que no admite a las revelaciones expansivas y progresivas de Jesús en esta era. El lema de la bienamada Nada es la misma regla de oro de Jesús. Haz a otros lo mismo que quieras que te hagan a ti. 2 Moria escribe. Los chelas de Nada preparan el camino para la era de oro de Acuario bajo la égida de Saint Germain, el señor del séptimo rayo, que es el maestro alquimista, quien enseña no solo los usos de las energías y el espíritu de la libertad, sino también el camino del ritual alquímico como componente necesario de la liberación del alma. Su ritual está lleno de significado. En su retiro en Transilvania él revela la simbología del ritual del átomo y las fórmulas de los ciclos para la liberación de la energía de Dios en manifestación en el hombre. Saint Germain nos muestra el camino de la autotransformación a través de la invocación intensa de los fuegos sagrados del Espíritu Santo, como que la acción de la llama violeta que disuelve el pecado o de los registros del karma pasado. Señora Prophet, ¿podría hablarnos un poco más de uno de los maestros en particular del Moria? El Moria inicia al principio del primer rayo. Él enseña que sin la dedicación a la voluntad de Dios no podemos ser disciplinados en cualquier otro de los rayos, y de esta forma, el Moria toma a esos individuos que quizás se han rebelado contra su llamado interno y que
realmente no siguen al maestro de su rayo porque todavía no han llegado a la comprensión de su propia relación con la voluntad de Dios. La lección más importante que yo he aprendido de El Moria es que la voluntad de Dios está dentro de nosotros. Es nuestro arquetipo o modelo interno, es el diseño del alma. Rebelarse contra la voluntad de Dios es rebelarse contra el ser verdadero, uno mismo. Jesús nos enseña que una casa dividida contra sí misma no puede estar de pie. Y así, al comenzar el sendero del verdadero discipulado, tenemos que resolver esta desunión. Dentro del ser, tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena y no tomará de nosotros nuestra identidad verdadera, sino que es el adorno de esa realidad. Señora Prophet, ¿podría decirnos algo sobre las encarnaciones de El Moria? El Moria, quien es tan querido por sus discípulos, fue Melchor, uno de los 3 sabios que asistieron al nacimiento de Jesús. En siglo VI encarnó como Arturo, rey de Inglaterra. Nuestro héroe en esta era, si tuviéramos siempre un héroe, sería el rey Arturo. Y si pudiéramos regresar en la historia, pienso que todos tendríamos el gusto de estar en Camelot. Sabemos, también, que Camelot tenía un significado especial para el presidente Kennedy. Esta es la calidad del amor de El Moria, que está muy presente con nosotros hoy en día, que hace que escuchamos de nuevo a este gran rey visionario que fundó la Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. Sus caballeros entraron en la búsqueda del Santo Grial, del cual Jesús bebió en la última cena. Este Santo Grial fue traído de la Tierra Santa por José de Arimatea y fue muy bien enterrado en Glastonbury. El punto focal fue establecido ahí para la dispensación de Camelot. En el siglo XII El Moria encarnó como Thomas A. Becket, canciller de Inglaterra y de arzobispo de Canterbury bajo Enrique II. En el siglo XV encarnó como Sir Thomas More, el señor canciller de Inglaterra bajo Enrique VIII. En su libro Utopía, More delinea la comunidad ideal y el gobierno divino. Cuando rehusó tomar el juramento que negaba la autoridad del Papa o para apoyar el divorcio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón, lo condenaron a la muerte. Thomas More, Santo Tomás Moro, fue canonizado en 1935. Muchos lo recuerdan como la gran figura heroica retratada en Un hombre para todas las estaciones. El mismo Arturo vino otra vez, la misma alma. Thomas More dio una oración que para mí es la más preciosa, en la que muestra su dedicación a Dios. Dame, buen Señor, el anhelo de estar contigo. No para evitar las calamidades de este mundo perverso, ni para evitar los dolores del purgatorio, ni tampoco los dolores del infierno, ni para lograr las alegrías del cielo por lo que se refiere a mi propia comodidad. Tan solo por amor a ti. Comillas. Thomas More anhelaba estar con Dios tan solo para amarlo y no por cualquier otra compensación. Él pidió que Dios purificara este anhelo, solo por amor a ti. Notas de nuestro temario de hoy. Gracias mil. Asterisco. Todos los insertos fueron tomados de El Discípulo y el Sendero, capítulo 7, páginas 44 a 45. Ed. El Nuevo Día, 1988 o bien, ed. Meru 1992, comparado con la versión original en inglés The Chela and the Path. Summit University Press 1977. 1. Para más instrucción, véase La ciencia de la palabra hablada. Enseñanzas de los Maestros Ascendidos dadas a Mark y Elizabeth Clare Prophet. Y The Science of the Spoken Word,
Why and How to Decree Effectively. Álbum de 4 cassettes A7736, publicado por The Summit Lighthouse. 2. Mateo 7:12 de la mañana. Así que, todas las cosas que los hombres hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.